La consultora de opinión pública que ha publicado el ranking de aprobación de presidentes suramericanos para el mes de noviembre. Aquí lo revisamos cada mes. ¿Cómo les fue? Hay cambios en esta preferencia de los sudamericanos por sus presidentes, pero con unos datos bien curiosos. Mire, le voy a dar primero los presidentes que tienen la mejor aceptación dentro de sus países, del tercer lugar al primero. En el tercer lugar está Javier Milei de Argentina, que tiene un 47.2% de imagen positiva. En el segundo lugar está Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, con 48.5%. En la medición anterior era quien mejor imagen positiva tenía. Y en el primer lugar, el recién estrenado presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, con un 51.7%. Y ahora, Espinosa, le doy la medición al revés, los que tienen la peor imagen en sus países. A ver. Son 10, ¿no? Aquí va. En el octavo lugar está el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Tiene un 59.8% de imagen desfavorable y un 36.7% de aprobación. En el noveno lugar está José Geri de Perú, con un 51.8% de imagen negativa. Solo el 32.5% de los peruanos aprueban su gestión. Y en el último lugar, por supuesto, está Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que tiene un 75.3% de desaprobación y un 21.4% de imagen positiva en su país. Bueno, 7:23. Vanessa, hay reuniones de partidos políticos y de precandidatos de la derecha. ¿Se volvieron a reunir? ¿Quiénes y qué sabe del encuentro? Estuvieron Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Felipe Córdoba, Daniel Palacios, Marta Lucía Ramírez y Mauricio Amin. En un encuentro, al que fueron también invitados Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa, pero no pudieron asistir Peñalosa porque estaba en un viaje a Dubái, donde estaba dictando una conferencia de liderazgo y de gerencia pública. Y en ese grupo, pues también se le ha invitado a Mauricio Cárdenas, sin embargo, él tampoco asistió al encuentro. Y vale la pena recordar que Cárdenas está en esta coalición con David Luna y con Juan Manuel Galán, que es muy, muy seria, digamos que es una coalición interesante, pero están invitando y están abiertos a que todos los otros también se sumen, cosa que todavía no ha ocurrido. Pero estos se reunieron, estuvieron discutiendo sobre las líneas rojas que va a tener la coalición si es que la logran avanzar, y enfatizaron pues en la necesidad de invitar a otras figuras políticas que quieran impulsar un giro. Ellos todos tienen en común algo, y es que tiene que ser un candidato que esté completamente en desacuerdo con las políticas que ha implementado el presidente Petro. Entonces un nuevo encuentro de precandidatos presidenciales de derecha y un poquito centro derecha si se quiere, en las últimas horas en Bogotá. Bueno, yo les tengo una pregunta para Diana y para Vanessa. A ver. ¿Quién es Juan Sebastián Gómez? Juan Sebastián sí, Gómez. El cabeza de lista del nuevo liberalismo. Sí, pero... ¿Estoy bien? Sí, Vanessa me parece que no. Se llama ahora Colombia, ¿no? Sí, yo no lo tenía muy claro, pero digo, Diana, ¿sabe algo más del representante Gómez? No, para ser honesta, no. Bueno. No tengo ni idea. Entonces, Pues no es tan conocido como un Alejandro Gaviria, por ejemplo, ¿no? Ni como Pedraza. Sí, exacto. Sin duda. Ni con Jennifer Pedraza se refiere usted. Es correcto. Les tengo la siguiente historia a propósito de la política. Se tomaron foto en el Nuevo Liberalismo. El Nuevo Liberalismo tiene una coalición, ahora Colombia, que es una alianza entre el MIRA, el Nuevo Liberalismo, encabezado por Juan Manuel Galán, y Dignidad y Compromiso. Ellos habían propuesto múltiples cosas. La última, que Jennifer Pedraza encabezara esa lista al Senado. Paralelamente, el ofrecimiento que salió mal, que hizo el Nuevo Liberalismo, el doctor Galán, el abogado Gaona, que pues negó, aquí en Caracol Radio lo contó Gustavo hace unas semanas, que había muy amablemente declinado esa invitación que le hacían en el Nuevo Liberalismo. Y finalmente, pues lo de Jennifer Pedraza, porque el exministro Alejandro Gaviria, después de que lo sacaron sin preguntarle y ofreciéndole eso a Gaona, que no aceptó, pues terminó saliéndose de la... No saliéndose de la coalición, pero pues ya no es la cabeza de la lista. Yo pues ya nunca ni siquiera estuvo. Estoy seguro si va a estar. Nunca estuvo. Exacto. Entonces, el señor Gómez, que pues no es muy conocido, francamente, me dicen que fue el candidato que quiso imponer el doctor Galán, que en el resto de la coalición no estaban de acuerdo con ese nombre porque les parece, como les parece a muchos, que no es una persona muy conocida para encabezar la lista, que hay otros nombres tal vez que tienen
como no sé Julia si mayores Miranda, méritos, por ejemplo. pero por lo menos más reconocimiento, Vanessa, no es una designación Sin como un duda. poco extraña. Pues por ejemplo Julia Miranda, que también estaba ahí Claro. como sonando, ahí en esa coalición es que ellos estuvieron reunidos también, estaban Galán, estaba Jorge Enrique Robledo, estaba el senador del Mira, Carlos Guevara, y Julia Miranda, que es representante del nuevo liberalismo. Recuerde que, bueno, y además Jennifer Pedraza, por supuesto, y Gómez, que fue el que terminó ganando. Julia Miranda es un nombre muy interesante, ella fue la directora de Parques Nacionales durante tantos años y pues es sin duda una mujer que podría haber sido también interesante. Es una reunión que se hizo en la sede del partido Mira y finalmente decidieron que este chico Gómez, que yo tampoco lo tenía muy ubicado, pero él venía desde hace rato en el Senado de la República, ¿no? Pero que él definitivamente pues va a ser la cabeza de lista. Eso es lo que se tiene definido hasta ahora. Vicepresidente de la Cámara era, vicepresidente de la Cámara venía. Sí, en todo caso es la repetición de una historia que ya hemos visto y es que les ha costado ponerse de acuerdo. Me dicen también que el doctor Fajardo, que hace parte de esa coalición, no está nada interesado en el asunto de las listas al Congreso y al Senado, que él está involucrado directamente en su campaña presidencial, que por supuesto es muy importante, pero es que hay que tener un Congreso porque si no, pues la cosa se complica mucho. Pero Debería no se entiende, meterse no se un poco entiende. más, Diana. Sí, es que no se entiende esa designación de verdad de cabeza de lista. Se supone que es un nombre que tiene que jalonar, un nombre que tiene que despertar el interés en la lista, en el partido y por supuesto empujar a todos los que vienen detrás. Y no se entiende cómo, pues habiendo pasado por un nombre como el de Alejandro Gaviria, que bueno, después de que le hicieron ese desplante está el de Jennifer Pedraza y no, termina con el señor que sin duda pues será una persona de grandes calidades, pero que nadie conoce cuál es su trayectoria. El análisis, Alejandro, ¿cómo vio la reacción del presidente Petro que le atribuye las denuncias de la unidad investigativa de Noticias Caracol a una conspiración de la CIA? Hola, Alejandro. Pues Espinosa, no me sorprende para nada. El presidente ya nos tiene acostumbrados a que frente a cualquier escándalo o crisis de su gobierno, pues siempre hay un conspirador o una conspiración. Él lo han marcado desde hacía ya un par de años en una dialéctica narrativa del golpe de Estado, ya sea blando o duro. Y frente a las graves denuncias de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y a pesar pues, de la contundencia de las evidencias que vimos, pues en vez de pedir, investigar y aclarar qué es lo que haría pues cualquier gobernante, pues el presidente Petro le atribuye esto a la conspiración de la CIA, que es pues la manera de salirle al paso a este escándalo. Ya como lo hemos visto en el pasado, ha acusado a los empresarios de golpes blandos, como lo hizo con el presidente de la Andy Bruce McMaster, o lo ha hecho también en varias ocasiones con el uribismo o con los partidos políticos tradicionales o también con los medios de comunicación cuando asumen posiciones muy críticas o fiscalizadoras y muchas veces también le mete alianzas pues con las mafias o los narcos y es una clara estrategia de deslegitimar las denuncias, de defenderse de las crisis y de los escándalos que les salen cada cierto tiempo. Con una construcción narrativa, Espinosa, que le permite pues tener chivos expiatorios, tender cortinas de humo o victimizarse. Y en la era digital, de estas lógicas polarizantes, de los discursos binarios y emocionales, esta estrategia pues tiene sus efectos y creo que el mejor exponente es Donald Trump. Pero más allá de que Petro pues le eche la culpa a la CIA de esto, las denuncias son muy graves, necesitan explicación, porque pues tener altos funcionarios de los organismos de seguridad del Estado infiltrados por las disidencias de las FARC es muy grave y a todas estas pues ¿dónde está la fiscalía? ¿Dónde está la fiscal? ¿Dónde está la justicia para que nos diga hasta dónde ha llegado esta infiltración del Estado colombiano? Profesor Echeverry, buenos días. Hablemos de la reforma pensional. La pensional se sigue complicando tanto los tiempos como los trámites de la reforma en la Corte. Ahora hablábamos con el ministro Sanguino, del ministro de Trabajo, que le parece que hay una estrategia de dilación. Yo no sé si la hay, pero en cualquier caso pasan y pasan los meses y pues esto se está complicando mucho. Pues, y esto tiene muchas consecuencias. Un juez, Carlos Pablo Márquez, que pues toda la gente que lo conoce y que dice que es una persona de excelentes calidades, vienen pues 15 días para que se posicione, lo hará más rápido, más pronto, después de la vacancia. No, tenemos un problema con la comunicación del profesor Echeverry, ya volvemos con él. El ministro decía, Diana, que
Asofondos ha pedido que se salve la reforma, que no hunda la reforma. Yo lo que he entendido es que Asofondos lo que ha dicho es a la Corte que ojalá puedan, eso que dicen de modular la sentencia, porque ya en efecto la sentencia ha generado unas causas efectivas, concretas, que ya se ven. Y es que hay un montón de colombianos que ya han pedido unos traslados de un fondo a otro y una serie de cosas que han ido ocurriendo durante estos tiempos, pero yo entiendo que Asofondos no ha pedido que se la salven, sino que pues por lo menos la modulen. Que la modulen y se pronuncie, como usted dice, Espinosa, frente a esas personas que ya han tomado una decisión frente a esa expectativa que genera esta reforma pensional. Lo mencionábamos hace unos minutos con el ministro de Trabajo, esta reforma debió entrar en vigencia el pasado 1 de julio. Muchas personas tomaron la determinación de trasladarse a fondos de pensiones privados o al público a Colpensiones con esa expectativa de que entrara en vigencia la reforma este 1 de julio y eso no ha ocurrido. Hay una gran franja de trabajadores que está ahí en una especie de limbo esperando que se tomen las decisiones por parte de la Corte Constitucional para saber qué hacer y sí, eso es a lo que se refiere Colpensiones.